Radio Común 103.1 FM, en común con Comité Cerezo México, presentan Miradas Críticas. La situación en México. Una iniciativa radiofónica de Comité Cerezo México. Conduce Héctor Cerezo. Miradas Críticas. Comenzamos. Muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas a su serie radiofónica Miradas Críticas, la situación en México. Un gusto estar con ustedes y en esta ocasión, hoy martes 21 de octubre de esta temporada 2025, les presentamos el programa titulado ¿Quiénes son los enemigos del pueblo? Conduce su servidor Héctor Cerezo y participan en el bloque de denuncia. Va a estar en lugar de José Ugalde, va a estar el maestro Polo con el tema el Festival Internacional ESAU 2025. Nos va a platicar el motivo y qué actividades van a tener allá en el estado de Querétaro. Y en el bloque del comentario el tema es precisamente los enemigos del pueblo. Y en el bloque de La Voz de Fragua, nuestra crítica sin maquillaje, primer informe de gobierno. Fragua, el periódico independiente de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular. Y en el bloque de la entrevista, Fabio Loy, con el tema edición italiana de Con el Corazón en su sitio. Hace poquito acaba de publicarse la edición en italiano de este libro, Con el Corazón en su sitio, que a lo mejor ya muchos de ustedes lo conocen, la historia de los hermanos Cerezo. Y estamos esperando que se conecte el maestro Polo. Me dice que pues está en clases, terminando una clase, y ojalá, ahorita ya se conecte en unos minutitos. Mientras, pues vamos a seguir eh, comentando algunas de las noticias de esta semana. Y la semana pasada hemos estado denunciando la situación allá en Morelia, Michoacán, con los compañeros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Hoy tuvieron una reunión con algunas personas de Secretaría de Gobierno del Estado de Michoacán, el gobierno municipal y el gobierno estatal. Tienen una serie de demandas locales, pero también demandas nacionales, y mientras el plantón pues es de carácter indefinido, el plantón allá en Morelia, Michoacán. Por si ustedes están ahí o nos están escuchando desde ahí, puedan pues brindar la solidaridad a los compañeros y a las compañeras. También van a tener una marcha van a tener. Y bueno, vámonos. Ya se acaba de conectar el maestro Leopoldo, mejor conocido como Polo. Y vámonos con el intro del bloque de denuncia. Y ahorita le damos la bienvenida al maestro. Denuncia en Miradas Críticas. Pues muchas gracias y muy buenas noches, maestro Polo, por aceptar la invitación. Ahora sí que entrándole al quite de nuestro querido José Ugalde, que anda malillo, nos dicen, y pues seas bienvenido al programa. Sí, Héctor, muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Pues contento de estar aquí en el espacio, la apertura que nos están brindando para poder, eh, pues, invitarles y darles un poquito de información de lo que estamos haciendo acá por parte del Festival ESAU. Entonces, pues bueno, materia dispuesta a lo que ustedes nos digan. Sí, pues precisamente algunos ya conocemos el origen del Festival Internacional ESAU, pero a lo mejor hay gente que no conoce. Y platícanos cuál es el origen
de este festival, a qué se debe o cuál es el motivo, ¿no? Y posteriormente, pues las actividades que se van a tener y las fechas, las personas invitadas, si ya se tiene, ¿no? Claro que sí, muchas gracias, Héctor. Pues mira, el Festival de Saúl inicia hace 5 años. Tiene la misión de hacer, pues dar a conocer desde otra perspectiva el tema de la desaparición de personas. Es, digamos, que lo que inicia o lo que da origen a que se forme este festival y tiene que ver con la cuestión de la desaparición del hijo de don José Ugalde, Esaú. Y bueno, después de todo lo pues, que vivió, que sufrió, que padeció la familia y también don José, decidieron iniciar con este festival, ¿no? Don José pues dijo, bueno, mi hijo era músico, eh, era baterista y pues creo que una manera en la que puedo honrar la vida de mi hijo pues puede ser esta cuestión, ¿no? Entonces, al pensar eso, don José, y llevarlo a cabo, empezó a hacerlo en la calle buscando organizaciones, colectivos y toda la cuestión que tuviera que ver con algún apoyo solidario que permitiera generar mediante un ambiente de cultura, de arte, de fiesta también, la manera de conmemorar y de pues rememorar de otra manera la ausencia de las personas. Entonces, así inicia. Yo me empecé a integrar con él en el 2023. Esta va a ser la quinta edición que vamos a tener aquí en la ciudad de Querétaro. Y bueno, la idea del festival muchas veces va cambiando en el sentido de que cada vez se hace más grande, ¿no? La idea del festival busca es articular personas, procesos, y todo, ¿no? Porque finalmente, aunque no nos haya pasado el tema de la desaparición de personas, no estamos exentos de que nos pueda suceder, no estamos exentos de que le pueda pasar a algún ser querido. Y bueno, no importa la lucha en la que estemos, si sea medioambiental, si sea ciclista, o aunque no tengamos ninguna lucha, ¿no? No estamos libres de ello. Entonces es como poner en la mesa esta cuestión y esta problemática tan importante y tristemente tan terrible que estamos viviendo en el país y que ya no solamente es una práctica desde el Estado, sino que también particulares lo realizan, en este caso principalmente el crimen organizado, ¿no? Entonces, para esta cuestión buscamos generar el tejido social y fomentar esta parte, trabajar esta cuestión del tejido social y lo hacemos mediante cuestiones artísticas, culturales, deportivas, musicales y todo. En el 2023 iniciamos también como que ampliamos el tema del festival para hacerlo híbrido y poderlo hacer con esta mirada internacional. Hay colectivos, organizaciones de otros países que son solidarias y que también tienen propuestas interesantes y similares. Y en este sentido, pues nos articulamos de manera digital con ellos, ¿no? Virtual. Así empezamos en el 2023. El año pasado también lo tuvimos y este año esperamos que no sea la excepción, que también podamos contar con conciertos virtuales, conferencias virtuales y trabajo y relación, no nada más en lo físico aquí en lo cerca en Querétaro, sino también en la parte digital, ¿no? Ampliar el horizonte. Y desde el año pasado lo estamos haciendo 2 días, domingo y lunes. El año pasado lo hicimos en la vía recreativa, en el Cerro Las Campanas, en la ciudad de Querétaro, donde está la UAC, con los compas de colectivos y organizaciones, perdón, que trabajan o que hacen trabajo de incidencia con el tema del ciclismo y la movilidad urbana y ambiental. Con ellos lo empezamos a hacer el año pasado. Este año vamos a hacerlo también. Vamos a iniciar nuestro aniversario, de hecho, de esta quinta aniversario, junto con el de ellos, que va a ser su primer aniversario. Ahí vamos a tener actividades culturales, musicales y artísticas. Y el día lunes, en la Normal Superior de Querétaro, vamos a tener conferencias, talleres y también otro tipo de actividades, hasta también cine debate. Entonces, tratamos de tocar diversos temas de derechos humanos, cultura de paz y bueno, que eso que se articule con todo lo demás, música, arte, cultura, deporte, es todas esas cuestiones porque pues pensamos que no nada más es una manera de prevenir, sino también de sensibilizar, de promover, de generar redes, de articular y y bueno, en esta manera también como otra cuestión
distinta, que no sea nada más el dolor que tristemente padecen muchas y miles de personas en este país, sino que también podemos acompañarles y también podemos aprender muchas cosas de esas personas, ¿no? Entonces, un poquito es esa la función y lo que hace la esencia del Festival Esaú. ¿Y las fechas, maestro? Sí, mira, las fechas va a ser el 9 de noviembre, acá en Querétaro, la vía recreativa, como les decía, hasta el domingo 9 de noviembre ahí, en el Cerro de las Campanas. Vamos a empezar a las 9 de la mañana y vamos a terminar a las 2 de la tarde, más o menos. Ahorita estamos todavía con una convocatoria por si hay Ya, músicos, músicas, artistas que quieran colaborar de manera presencial o virtual, lo pueden hacer, ¿no? El año pasado tuvimos bastante participación de artistas, pues algunos de talla internacional, un compa de Chile, otros de otras partes del país, que se solidarizaron y mandaron sus videos porque, pues, como somos un festival que nos manejamos principalmente con recursos propios y bueno, este año pudimos contar con un apoyo para poder ampliar un poquito más, hacer otro tipo más actividades. Pues bueno, casi todo es autogestivo, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, buscamos siempre también articular procesos, también que el festival sirva como una plataforma que pues dé a conocer, ¿no? Haya gente que quiera hacer algo y no sabe por dónde, ni dónde empezar, ni con quién acercarse, ni nada. Y pues llega al festival y dice, ah, mira, pues ahí están los de la ONU, ah, mira, ahí está la organización fulana de tal, ah, mira, estos artistas están haciendo esto. Entonces, esa manera lo que queremos y buscamos, ¿no? Que también sea un espacio de encuentro y que permita a hacer más grande toda esta cuestión, ¿no? El tema de los derechos humanos y del tema de las culturas de paz y bueno, principalmente esta cuestión de imaginar otros mundos, ¿no? Que no son los que estamos viviendo. pues gracias, la importancia de sensibilizar, articular, reconstruir el tejido social que bien lo dices, y una forma pues muy creativa y también muy poderosa, por ejemplo, unir el deporte, ¿no? El ciclismo con el tema, hay cosas que no he visto yo en otros lados, la verdad, en otros estados, ¿no? Pues esta fusión, ¿no? De artistas, deportistas, padres, madres, víctimas, academia, ¿no? Me acuerdo, creo que hace un año, hace 2 años fue hasta Gabriela Citroni, ¿no? Que es Ujú, vicepresidenta del Grupo de Trabajos Desapariciones Forzadas de la ONU, la Oficina del Alto, etcétera, ¿no? Pues gran esfuerzo, entonces, recordarle a la audiencia, 9 de noviembre, ¿no? Allá en Querétaro, de 9 a 2 de la tarde, ahí en el Cerro de las Campanas, ¿sí? Sí, ujú. sí, Sí, es ¿no? correcto, doctor. Muchísimas gracias. Sí, Sí, claro. ¿no? Y Ya por bueno, pues ahí, invitarles, saben que ustedes son bienvenidos, ahí sí, les gracias. esperamos. Vamos a tratar de documentar todo este aniversario y bueno, ya subirlo a las redes sociales también para que lo puedan ver. Ahí tenemos el Instagram, tenemos el Facebook y bueno, ahí tenemos un poquito olvidado el TikTok, pero también ya vamos a empezar a generar contenido para TikTok. Y bueno, pues sí, Héctor, muchísimas gracias. Pues esto no podría ser ni llevarse a cabo sin la solidaridad de organizaciones como las de ustedes. Eh, También de los apoyos que hemos tenido solidarios de otras universidades como el TEC de Monterrey, la Normal Superior de Querétaro, el SABES de Guanajuato, que que nos han apoyado también mucho con brindarnos espacios para poder llevar a cabo, apoyarnos con los jóvenes, para que también incitarles a que conozcan, se acerquen a nosotros. Y bueno, las organizaciones de derechos humanos como la de ustedes, con las que hemos podido tener esas sinergias también y colaboraciones. Y pues abiertos a seguir creciendo, ¿no? Esa es la intención. No, pues muchísimas gracias. Para nosotros, pues un placer pues, compartir también con la audiencia este festival, estas noticias. Ahí por ahí hasta se están apuntando, dice Blanca Aluna Jalo, dice, ¿no? Desde Toluca, ¿no? Pues sí, y ojalá que les vaya muy bien. Esperemos estar por ahí acompañándolos, aunque sea un rato. Y pues muchas gracias, maestro. No, a ustedes, muchas gracias. Que estén muy bien y me dio gusto verles. Va, pues muchas gracias. Y vámonos con el bloque del pa comentario. Pa comentarios de Francisco Cerezo.
Muchísimas gracias, Héctor. Pues hoy el tema son los enemigos del pueblo. Hay amigos y enemigos del pueblo. De los amigos no hablaremos, ya cada quien sabe quiénes son sus amigos. Pero de los enemigos del pueblo hay que estar muy atentos, ya que muchos de ellos, ocultándose o disfrazándose de amigos del pueblo, son simple y llanamente enemigos. Los que abiertamente son enemigos son los panistas. Incluso han relanzado al PAN. ¿Se acuerdan del nuevo PRI? Y modernizado su logo. Todo un evento donde pudimos ver a los mismos enemigos del pueblo. Claudio X González como su padrino de dinero, el exconsejero del INE Lorenzo Córdoba, ahora refugiado con la mafia de la UNAM, y el ultraderechista José María Aznar, expresidente de España. Estuvieron también en este evento, aunque estos de relleno, Xóchitl Gálvez, la ex gelatinera que echándole ganitas llegó a ser candidata de relleno del PAN a la presidencia, Santiago Krill, un dinosaurico panista, Jorge Castañeda, que incluso decían que era de izquierda y resultó gente de la mafia en el poder con Vicente Fox. Su lema, nada nuevo, y sí muy manchado de sangre en años de dictaduras en países por lo menos de Latinoamérica, es patria, familia, libertad. Como ya acusó el otro ultraderechista Verástegui, el PAN se plagió su lema, solo que este llevaba como primera palabra Dios y seguía con patria, familia, libertad. Parece bueno este lema, habla de la patria, de la familia, que dicen muchos que es la base de la sociedad y de libertad, algo que siempre ha anhelado la humanidad. Pero si nos vamos a sus orígenes históricos, vamos a ver que atrás de dichas palabras está una ideología fascista. Para que se entienda bien, una ideología que se acerca al actual sionismo que comete un genocidio en contra del pueblo palestino. Si bien el lema original es Dios, patria y familia, actualmente para intentar no develar su postura radical de derecha, los partidos políticos y movimientos de la ultraderecha le quitan o ponen alguna que otra palabra para despistar al enemigo. En Italia en los años 20 el fascismo ya usaba dicho lema, el fascismo brasileño lo usó en los años 30 y lo volvió a usar con Bolsonaro en 90 años después. La dictadura portuguesa de los años 36 al 68 lo usó también. También lo usó Francisco Franco durante la dictadura del 39 al 75 y aunque se sorprenda sigue existiendo en España, aunque de forma light. Batista, Somoza, Stroessner y Pinochet en Cuba, Nicaragua, Paraguay y Chile también usaron el mismo lema, los 4 sangrientos dictadores latinoamericanos del siglo pasado. En México, el Frente Universitario Anticomunista, devenido en el siniestro Yunque, por cierto, papá del viejo y ahora nuevo PAN, también usó el lema. Dato curioso, el papá del tío Richie, Hugo Salinas Price, fue miembro del Yunque. Así que ya sabe por qué solo sale racismo y anticomunismo de la boca del usurero de los abonos chiquitos para robar muchito y gran evasor de impuestos. En general, Dios, patria, familia, más lo que se les ocurra, como ahora el PAN, es la defensa de el Dios católico en su mayoría, aunque ha habido expresiones del Dios de la Iglesia Ortodoxa o el Dios protestante norteamericano, aunque podemos generalizar con la defensa de valores religiosos, usualmente los más retrógradas, atrasados social e históricamente, como la pobreza por destino divino, el Dios que bendice el asesinato y desaparición de opositores políticos, hasta el Amalek de los sionistas. El nacionalismo como una idea del Estado-nación capitalista en contra de todo lo extranjero, donde la xenofobia y el odio al diferente ha justificado innumerables crímenes a lo largo de la historia, desde el nazismo alemán y su nación de una supuesta raza aria, exterminando a las razas inferiores eslavas y otros pueblos. Y por supuesto a los comunistas, sin importar su nacionalidad. Que también había comunistas alemanes o judíos comunistas. Nada más fueron responsables de la muerte de 27 millones de ellos. A los de otras religiones, 6 millones de víctimas del pueblo judío y todo otro diferente, gitanos, homosexuales, discapacitados, etc. La familia. Pero hablan de la familia tradicional católica, donde el hombre manda y la mujer y los hijos son de su propiedad y obedecen. De la familia natural, es decir, del hombre y mujer y cualquier cosa fuera de esta regla, se justifica su exterminio. Incluso son los que nos han vendido la idea de que la familia es la base de la sociedad, cuando sabemos que eso es del todo falso. La estructura de la sociedad son las relaciones sociales de producción, es decir, la forma en que los humanos nos relacionamos para producir y que actualmente en el capitalismo del Dios, patria y familia es de explotación. Y la libertad,
libertad individual de explotar a los trabajadores, libertad de comercio imponiendo reglas o aranceles a otros países para subyugarlos, la libertad de enriquecerse a costa de los demás, la libertad de incluso coartarle la libertad a todos los que no estén de acuerdo con los enemigos del pueblo. Así que este es el nuevo PAN, así como el nuevo PRI, son la misma gata, nada más que revolcada. Su ideario de Dios, patria, familia, libertad o cualquier otro conocido no es más que el viejo anhelo fascista de mantener al capitalismo como sistema. Los hay descarnados como Mussolini o Hitler en el pasado y Netanyahu apoyado por Trump en el presente. Los hay menos salvajes y modernizados como Calderón en México, Bolsonaro en Brasil, Bukele en El Salvador, Noboa en Ecuador, Milei en Argentina, todos ellos abiertamente enemigos del pueblo. Por eso es muy importante conocer quiénes son los enemigos del pueblo y además denunciarlos, para que la gente sepa quiénes son la fuente de sus mayores desgracias y también los señalen y los aíslen. Y además, conocer quiénes son los enemigos del pueblo nos puede dar pistas de quiénes sí son los amigos del pueblo. No menos peligrosos son los enemigos del pueblo agazapados en Morena. Se dicen progresistas, de izquierda, pero se reúnen con los empresarios para favorecerlos. Y, por ejemplo, que no aumente tanto el costo de refrescos light, políticos serviles al capital con corbata guinda. Pero de ello abundaremos más adelante, que todos los días también dan material de qué hablar. Así que, amigo, amiga, te invitamos a organizarte de manera independiente con nosotros y seguir luchando por un sistema social donde el dinero y las inversiones extranjeras directas no sean lo fundamental, sino prevenir y resolver las desgracias de la naturaleza que se convierten en desgracias sociales por ponerle mayor interés a los tratados de libre comercio con los países depredadores como Estados Unidos y la Unión Europea y no en la dignidad del pueblo en su conjunto. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Francisco. Ahí está el comentario. Escríbanos qué les pareció este nuevo, bueno, el comentario y el nuevo PAN renovado, ¿no? Más pan de lo mismo, ¿no? Diría. Bien, pues vámonos con la tercera parte en el bloque de La Voz de Fragua, este periódico de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular, un periódico independiente que acaba de cumplir ya sus 10 años de existencia, que cada mes con mes es publicado y principalmente se reparte en las estaciones del metro, aquí en la Ciudad de México, en las universidades, en algunos centros de trabajo, no solamente ya en la Ciudad de México, sino en el estado de Puebla, en el estado de Pachuca, en Querétaro, ¿no? Y esperemos que pronto en más estados de la República. Vámonos con nuestra crítica sin maquillaje, primer informe de gobierno. Nuestra crítica sin maquillaje. Primer informe de gobierno. El pasado 1 de septiembre se realizó en Palacio Nacional el primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el cual resume y enaltece los logros y avances en un año de gobernanza. En ese sentido, es importante hacer un análisis objetivo desde las organizaciones independientes para dotarnos de una mayor claridad en el entendimiento de la realidad contrastada con los dichos del Estado mexicano. Antes de empezar, es importante tener claro que de acuerdo con nuestro análisis marxista, la realidad está en constante cambio y no es estática. No podemos afirmar que este sexenio es igual a sexenios pasados como los del PRI y el PAN, y tampoco podemos decir que es lo mismo que el sexenio de López Obrador. Claro que hay diferencias y matices, así como también coincidencias y continuidad de ciertas políticas, pues al ser el segundo piso de la autodenominada Cuarta Transformación, busca consolidar un estado de bienestar que es lo equivalente a un analgésico que reduce el dolor, cada vez menos efectivo, pero que no acaba con la enfermedad de una vez y para siempre. Pero entonces, ¿qué se ha transformado en estos tiempos y cómo ha cambiado nuestra realidad? La reducción de la pobreza y la desigualdad. Uno
de los logros que más se resalta, pero que se dio en el sexenio pasado, es la reducción de la pobreza. 13 millones de personas salieron de este estrato gracias al aumento de los salarios y a los programas sociales. Y por supuesto que es bueno que existan menos pobres en México, pues la mayoría nos encontramos en esa situación. Sin embargo, en realidad, muchos nos volteamos a ver y nos preguntamos, ¿en verdad han mejorado nuestras condiciones de vida de fondo o solo hemos aliviado algunos pesares con un ligero incremento en nuestros ingresos? Si analizamos un poco más a detalle, vemos que la reducción de la pobreza no se traduce en un mayor acceso a derechos sociales. Hoy, el 50% de la población no tiene acceso a la seguridad social y 34% no tiene acceso a servicios de salud. Derechos humanos básicos que son fundamentales para tener acceso a otros derechos se han ido perdiendo a lo largo de los años y hasta el día de hoy no se han recuperado. Este problema va de la mano con el acceso al derecho a un trabajo digno, pues en México el 54% de los trabajadores se encuentran en la informalidad laboral. Esta situación solo ha beneficiado a los grandes empresarios que prefieren la mayor ganancia a que la gente tenga acceso a la seguridad social, algo que a ellos ni les interesa, aunque se supone está establecido en la Ley Federal del Trabajo y en la Constitución, y debería ser obligatorio. Otro de los grandes logros anunciados y aplaudidos durante el informe de gobierno fue la reducción de la desigualdad. ¡Ah, caray! Pues ¿en qué país nos encontramos? Y es que esa afirmación sí calienta y hasta parece un insulto, teniendo como invitados de honor en el informe a los empresarios más ricos de este país, Carlos Slim y Germán Larrea, los cuales cuentan con una fortuna hasta el mes de septiembre de 102,000 millones de dólares y 40,000 millones de dólares respectivamente. Y cuando los trabajadores informales, que ya vimos que son más de la mitad, tienen un ingreso promedio que ni siquiera alcanza el mínimo, 7,487 pesos, y los formales apenas si alcanzan un promedio de 14,391 pesos, que no son ni 2 salarios mínimos, según datos del propio Estado. Con estos datos, a nosotros no nos parece que la desigualdad se reduzca. Por el contrario, sigue existiendo un abismo cada vez más grande entre las fortunas que se roban los empresarios y lo que recibe el trabajador. Por lo tanto, la reducción de la desigualdad, según el coeficiente de Gini, oculta y enmascara una realidad que es completamente diferente a la que vivimos millones de mexicanos. No existe y nunca va a existir igualdad frente a unos cuantos empresarios que amasan fortunas explotando a los trabajadores. Seguridad y corrupción. También se festejó que en la actual administración se han fortalecido las diferentes instituciones de seguridad como el Ejército y la Marina, así como la integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa. Esto refleja el avance de la militarización en México, que no resuelve el problema de seguridad, sino, por el contrario, garantiza el control de los cuerpos castrenses sobre la población, lo cual forma parte de una política contrainsurgente que mantiene intacto y protege las relaciones sociales de producción capitalista y nos mantiene subordinados al imperialismo norteamericano. Si bien la represión no es la misma que en los sexenios del PRIAN, las prácticas de tortura y represión contra el pueblo se siguen observando en diferentes estados de la República, como en Chiapas o Coahuila, donde los cuerpos castrenses actúan con total impunidad. Por lo tanto, afirmar que en México no se reprime ni se usa la fuerza del Estado en contra del pueblo se convierte en una mentira que, conforme avanza el tiempo, la desesperanza y la inconformidad del pueblo se hace más evidente. Las movilizaciones en los diferentes estados y ciudades del país van aumentando al ver que la tan anhelada transformación no llega, se acaba poco a poco. Entonces, el efecto del analgésico. En el caso de la corrupción, no más no cambia la cosa. Se pregona su fin,
pero en los hechos vemos que sigue profundamente incrustada en las propias estructuras de un supuesto aparato incorruptible. El ejemplo más claro y evidente es el reciente caso del huachicol fiscal, donde los nuevos administradores de aduanas, la Marina, fueron responsables del trasiego ilegal de buques de combustible de Estados Unidos a México. Reforma al Poder Judicial. En el caso de las reformas impulsadas a lo largo de este año, la del Poder Judicial fue una de las más emblemáticas que promete una mayor democracia y justicia para el pueblo, algo que evidentemente no existía, pues la justicia únicamente llegaba para quien podía pagar. El antiguo Poder Judicial se erigía como lo más podrido y neoliberal que bloqueaba aquello que se impulsaba desde la 4T. Ahora han tomado posesión e iniciado labores los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia Nacional. Pero nuevamente lanzamos la pregunta: ¿llegará verdaderamente la justicia para el pueblo? ¿O es más del mismo paracetamol que cada vez hace menos efecto? Nosotros siempre hemos advertido que mientras no se arranque el problema de raíz, la justicia seguirá siendo ajena al pueblo y las elecciones una aparente democracia. El espacio para este artículo se nos está acabando, por lo que vamos a tener que hacer una segunda parte de este balance, el cual vamos a dejar para el próximo número de Fragua. Sin embargo, nos gustaría culminar haciendo hincapié en algo que no ha cambiado y que sigue siendo igual en el fondo: el modo de producción capitalista, basado en la propiedad privada de los medios de producción. Y es que la esencia y la raíz sigue sin ser tocada. Podrá haber un cambio en la forma de gobernar, podrá existir un discurso más progresista, podrá sentirse uno más aliviado en ciertos aspectos, pero mientras no se transforme esa raíz, el modo de producción, la prosperidad compartida, solo será para los mismos de siempre, y no para todas aquellas víctimas de estos crímenes atroces. Te queremos invitar a seguir luchando de manera organizada por memoria, verdad, justicia y el socialismo. Pues gracias, estamos de regreso. Mandamos saludos a quienes nos están viendo o nos están escuchando en los diferentes estados de la República. Y mandamos saludos aquí en Ciudad de México a algunas alcaldías, en Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Tlalpan, Coyoacán, y también al Estado de México, Cuautitlán Izcalli, allá en Toluca, y al Estado de Guerrero, Jans Martínez, a Oaxaca, Chiapas, en Cuernavaca, Morelos, y al compañero de Ciudad Juárez, Chihuahua. Pues les mandamos muchos saludos y nuestro agradecimiento por acompañarnos casi cada martes en Miradas Críticas, la situación en México. Y también pues agradecemos a Fragua, periódico de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular. Y vámonos a un corte con la producción de Radio Común para después iniciar con nuestra entrevista. Entonces vámonos con una cápsula. El derecho a la tierra en América Latina y el Caribe. Una producción especial de Voces Andantes. La vida del pueblo latinoamericano es un pueblo sufrido, es un pueblo de gran pobreza, que no lo merecemos. Nos han robado tantas cosas realmente, no lo merecemos nosotros realmente. No lo mereció ni Uruguay, ni Brasil, ni Chile, ni Paraguay. Sin embargo, todos estos países se están levantando.
el derecho a la tierra en América Latina y el Caribe. Una serie de voces andantes para encontrarnos. Estreno para todo el continente. Una serie para encontrarnos. Campesino, cuando traiga la tierra, sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo, desde atrás de todos los ríos, secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima y por fin te veré, campesino, campesino, campesino. Bien, pues les damos la bienvenida nuevamente al programa Miradas Críticas de la Situación de México. Acaban de ver una cápsula de una serie radiofónica, Voces Andantes. El próximo martes, ya que andamos de internacionales, vamos a tener una entrevista también con Radio La Zurda, quienes son los autores de esta serie, que en México también se va a transmitir o retransmitir todos los martes de 7:30 a 8:30 a partir del 4 de noviembre en Radio Común. Vamos a transmitir esta serie enlazándonos con otros países latinoamericanos y otras radios también comunitarias o radios populares o de izquierda. Y bueno, pues el próximo martes tenemos la entrevista con los autores de esta serie Voces Andantes. Y bueno, pues ahora sí vámonos al intro del bloque de la entrevista. La entrevista en Miradas Críticas. Pues muy buenas noches, bueno, para ti muy buenos días, Fabio Eloy. Muchas gracias por aceptar estar en el programa. Buenos días, gracias a ustedes. Tenemos que confesarle a la audiencia que te desmañanamos, pero todo sea por la entrevista. Pues platícanos, Fabio, acaba de salir, bueno, ya lo publicamos en las redes sociales, en la página del comité, pues una edición italiana al libro Con el corazón en su sitio, de historia de los hermanos Cerezo, y queríamos pues entrevistarte pues para que lo presentes a la audiencia mexicana también, y si nos escuchan por ahí, y luego si nos escuchan compañeros y compañeras de otros países. Pero primero, ¿por qué? ¿Por qué una edición al italiano, en italiano, de un libro que podríamos decir una pequeña historia de un México que inició esa historia hace ya 24 años? Mira, el por qué no creo sea tan sencillo, o sea que hay diferentes motivaciones, ¿no? Es que, bueno, yo creo que la primera tiene que ver con mi pasado en México, ¿no? Cuando yo estuve por ahí y me di cuenta de muchos hechos, y uno de hechos feos, y uno de estos fue lo que pasó a ustedes y a Digna Ochoa. Y entonces yo creo que tiene que ver con esto, ¿no? La motivación primera de la traducción. Pero
leyendo el libro, porque el trabajo de traducción, la idea de la traducción salió cuando empecé a leer el libro, me di cuenta que tenía muchos valores, ¿no? El libro, muchos enseñamientos, porque aquí en Italia ahora, ¿cómo decir? Estamos viviendo un periodo un poquito raro, no bueno, ¿no? Entonces yo creo que leer su libro ayudaría a nosotros también, sea a entender mejor el mundo, los mecanismos de la represión, a entender que la organización y, ¿cómo decir? La rebeldía, ¿no? Siempre ayuda al pueblo a mejorarse, yo creo, a mejorar la sociedad. Porque, mira, aquí en Italia no salen muchas noticias, ¿no? Sobre lo que pasa en México. Eh, Se sabe mucho, no sé, de lo que, de lo que pasa con los narcos, ¿no? Hacen películas, pero no, la gente, todo el mundo no conoce esto, pero no se sabe de la matanza de Ateal, de otras en Guerrero, de la represión en Oaxaca o de los 43 normalistas, ¿no? De Ayotzinapa. Entonces yo creo que esto tiene que ver, todo esto tiene que ver con las motivaciones, ¿no? De la traducción. Y bueno, Hay una palabra que mencionas en el prólogo que dice la pedagogía de la resistencia, ¿no? Si es que lo tradujo bien el Google, ¿no? Sí, porque hoy lo puse ahí, pero es algo ¿qué sería la pedagogía de la resistencia, ¿no? No solamente en Italia, a lo mejor dar un poquito, aunque sea un poquito de contexto ahorita, algunos mexicanos o mexicanas no conocemos bien quién gobierna Italia. Bueno, algunos sí sabemos que gobierna la derecha, ¿no? Pero a lo mejor algunos no. ¿Por qué esta pedagogía de resistencia podría decirles algo, ¿no? A esta Italia de hoy, pero también pues a esa Europa que se está yendo cada vez más al fascismo, ¿no? pues sí, en Italia hay un gobierno de derecha y de extrema derecha que sí está apoyando la política de Trump en todas maneras y está buscando también de transferir algunas prácticas trampianas muy feas, ¿no? En Italia también. Entonces, él está un apoyo completo, ¿no? A Israel y a Netanyahu, este gobierno en Italia. Entonces, sí, podríamos decir que es de extrema derecha, ¿no? Y también por sus raíces históricas, que siempre han negado rechazar, nunca han rechazado el fascismo. Entonces, en extrema síntesis, esto es el gobierno que está aquí. Porque es bueno, de mi perspectiva, porque he hablado de una pedagogía de la resistencia, porque de hecho esto me salió como espontáneo leyendo el libro, porque fue para mí, y yo creo para los que lo van a leer en Italia, una síntesis del percorso humano, ¿no? Porque antes de ser víctimas se transforman a defensores y atacan esa manera de ser reprimidos y resisten. En ese sentido, yo creo que se podría llamar también una pedagogía de la resistencia. Eh, y además la claridad que han tenido ustedes, ¿no? De sus ideas, entonces de quedarse del lado justo de la historia y de la parte justa de la sociedad. Y el mensaje, yo creo, más importante es que la respuesta del pueblo
es siempre al final más importante de cualquier otra cosa que el Estado pueda hacer, también cuando parece que se está perdiendo todo. Y yo creo que eso es la enseñanza más fuerte, que ustedes y su testigo, su testimonianza, su experiencia nos puedan dar aquí. Eh, Sobre todo pensando al periodo histórico de hoy en Italia y en Cerdeña. Nosotros, pues claro, agradecemos pues este esfuerzo, ¿no? Que significó la traducción de todo el libro, el esfuerzo de la difusión, aunque nosotros no es falsa modestia, pero sí nos sentimos chiquitos ante lo que, pues los testimonios que hoy podríamos recabar de los prisioneros palestinos, las palestinas o los kurdos, ¿no? Decimos, el horror, desgraciadamente, marca el sistema capitalista desde su inicio, pero en momentos de crisis económica, sobre todo, pues se desnuda este rostro, este lado fascista del capitalismo que pues depreda a los pueblos de maneras pues muy crueles, ¿no? Muy crueles, muy sádicos, muy perversos y todo lo que le podamos añadir, ¿no? Nosotros decimos, ojalá esa historia les pueda ayudar, pueda decirles algo a la gente, sobre todo que está luchando en Italia, en otras partes del mundo, contra este monstruo que tarde o temprano pues nos aprisiona, eh, está en contra pues de nosotros como humanidad, como pueblo, ¿no? De todo lo decente que hay en el mundo, ¿no? Eh, Comentando también este libro fue casi, bueno, el libro en español, la petición de parte de mucha gente, ¿no? Tenemos muchos escritos, perdón, políticos, filosóficos, así gordototes, y eso nadie los peló, pero la gente quería como ese lado, pues lado humano, que contáramos la historia, ¿no? Y bueno, me recuerdo que Antonio fue el encargado realmente de recopilar, de armar la estructura de mucha de la redacción de este libro, que nosotros decimos que salió un libro lacrimógeno, ¿no? Porque mucha gente siempre nos dice, ay, es que abro el libro y me da ganas de llorar o lloro. Le digo, bueno, no era la intención, pero sí es un libro que pues sí tiene una carga emotiva, ¿no? Pero también un poquito lo que intentamos es reflexionar a través de lo que nos pasó, ¿no? De que nos pudo haber pasado cosas peores, efectivamente, pero si de algo aprendimos de Gramsci, un italiano, Julius Fusik, este, ahí el checoslovaco, es que en cualquier circunstancia siempre se puede decidir, ¿no? Algunos decidimos luchar, otros deciden rendirse, otros deciden volverse o apoyar al capitalismo o a los verdugos, ¿no? Y en esa disyuntiva yo creo que el mundo está ahorita, ¿no? Si no tomamos decisión o no tomamos posición, estamos tomando posición del lado de los opresores, ¿no? ¿Cómo ves, Fabio? ¿Cómo Sí, ves? eh, estoy de acuerdo sobre lo que dices en el discurso, ¿no? Del capitalismo también. Eh, Sobre el libro, bueno, yo no lo viví tan lacrimoso, o sea que fue triste, ¿no? Leer algunas cosas, eh, pero me salió más el enojo, ¿no? La sensación de injusticia y, como decir, a nivel de emociones, ¿no? Y las ganas como de gritar, ¿no? ¿Qué andan haciendo a estos chavos? Ah, eso no es justo, ¿no? La rabia salió. Pero yo creo que siempre es muy importante contar la historia de las personas, porque si no, ¿cómo decir que se quedan los nombres o los números o los años de cárcel, ¿no? Y yo creo que es más importante contar las emociones, las sensaciones, la historia, el cuento, ¿no? De los hermanos Cerezo o de los palestinos o de los kurdos, porque
como dicen ustedes, eh, con mucha maturidad, ¿no? Pues en el mundo pasan muchas cosas, podría ser peor, pero esto no justifica lo que le hicieron o no justifica o no, no quiere decir que pues entonces un Estado pueda hacer todo lo que quiera porque hay otros lugares en el mundo donde hacen peor. Pues esto no va a ser, no vamos a mejorar haciendo, haciendo eso, esta tipología de pensamiento. Entonces, pues su testigo sí es muy importante. No podemos leer cosas nada más cuando son muy demasiado trágicas y cuando la gente ya se muere, ya no está aquí. No, no es posible esto, ¿no? Entonces sí hay que respetar su historia, hay que contarla y hay que valorizar lo que le pasó. Y, por supuesto, no hay que olvidarse de los demás, como ustedes hacen. Ustedes no se olvidan de los palestinos, de los kurdos y de los compas de Centroamérica y de América Latina. Pues no, no lo hacen. Eh, pero, repito, yo creo que lo más importante, que es muy importante, no lo más importante, que es muy importante contar las emociones y la historia de la persona, porque eso nos da una empatía mayor, nos da una visión más humana de la persona. Es más impactante también. Entonces, yo creo que ustedes lo hicieron en la forma correcta. Y vuelvo a repetir que la idea de la traducción no fue, como decir, un mero acto político. Ahora sí, nos sintamos, hacemos la traducción para apoyar al Comité Cerezo. Es que salió espontáneo, salió natural. Leyendo el libro, dije, aquí hay muchos aspectos de valor. ¿Por qué no hacemos una traducción? Así que los italianos también lean los cerdeños, como Gramsci. Gramsci era de la isla de Cerdeña. Aquí nació, en un pueblo aquí de Cerdeña. Y es importante, algunos le llaman, bueno, ahí tienen una discusión los historiadores, si es historia viva, historia del presente. Hay diferentes formas de conceptualizar cuando se escribe a la par de que se está viviendo la misma historia. Y también quería tocar otro punto, ese ya es más destinado a ti, digamos, vienes de una tradición pues que hoy vuelve a resurgir, yo creo que con fuerza esta, pues vete internacionalista o solidaria con otros pueblos del mundo, ¿no? ¿Qué te hizo venir a México en esos años de juventud, ¿no? Esos años de juventud, a México, ¿qué te dejó? ¿Por qué ir a otro país, en este caso del tercer mundo, ¿no? Que puede ser México, pero pudo haber sido otro país, o otra gente ha ido a otros países. Hoy también, pues hay mexicanos y centroamericanos y latinoamericanos y mucha gente del mundo que fue a la flotilla, ¿no? Claro. Y se está rescatando eso, pero tú lo hiciste hace muchos años, ¿no? Sí, fue en el 2003, ya pasaron muchos años, era un chavo, tenía 20 años. Eh, fue un proyecto financiado de la Unión Europea y el Estado, decimos, entregó todo a una asociación. Ya. Y cuando supe de esos proyectos, vi que uno de los países era México, y dije, pues quiero ir a México porque conocí el movimiento zapatista, pues quiero irme a Chiapas, ¿no? Esa fue, porque de hecho yo, como escribí también en el prefacio, conocía nada más que el movimiento zapatista en México. Entonces sí, dice, quiero irme por allá. Todavía la Asociación Italiana envió otro chavo en Chiapas, no a mí. A mí me dijeron, pues ya vete en Puebla a trabajar en una reserva, se llama Flor del Bosque, la reserva natural. Vas a trabajar con un biólogo, un veterinario, pues yo no tenía capacidades, ¿no? Sobre esa. Pero bueno, me dijeron, puedes hacer como guía ambiental. Entonces,
yo recurría a la reserva, ¿no? Y llevaba los estudiantes de biología de la UAP a hacer vueltas por ahí, por el cerro. Y despacito me di cuenta que en México, sí, por supuesto, el movimiento zapatista tiene su importancia, su historia, su fuerza, pero no es el único movimiento y los indígenas de Chiapas no son los únicos que han vivido tragedia y pobreza y problemáticas sociales. Y supe de ustedes también, gracias a los estudiantes de la UAP. Y entonces me enteré y tuve después, ¿no? Como escribí, la posibilidad de trabajar en la Sierra Norte con la OIT y la escuela. Pero en eso también yo supe de la organización. ¿Por qué? Porque le mataron la abogada, Griselda Tirado y Evangelio. Si no, pues yo no conocía el COIOM, no conocía Edmundo, no conocía pues nada. Creo que nada más conocí Cuetzalan por hacer el turista. No conocía Huehuetla, no sabía. Pues cuando supe eh, de otro, ¿no? Asesinato a otra mujer abogada por los derechos humanos, dije, en serio, todo esto pasa en México. Y entonces sí, ahí tuve la posibilidad de conocer más cosas, ¿no? Como ya les dije. Y me fui por la sierra donde conocí el Adolfo también. No sé si fue una suerte. Mira, y luego ya viene el reencuentro 20 años después, ¿no? Siempre Bien, hemos tenido, como decir, comunicación, contacto, bien. sí. No, pero es importante decirle pues a los jóvenes, hoy que son jóvenes, que pues, salgan al mundo. Y ahorita todos los pueblos del mundo necesitan solidaridad, no hay uno solo en nuestro país. Y si ahorita se van a Ecuador, se van a Bolivia, se van a Venezuela, se van a Cuba, prácticamente todos los países, pues estamos en lucha, ¿no? Y con gobiernos, algunos progresistas, lo que se dicen progresistas, y otros de plano de ultraderecha o fascistas, ¿no? Ahí está el Bukele, ahí está Milei, ahí está Trump, bueno, la lista Sí, es larga, ¿no? yo creo que la solidaridad internacional es muy importante porque nos hace crecer a nosotros mismos como individuos, pero también ayuda a crecer nuestra sociedad de primer mundo, pero también ayuda a los compas que están viviendo esas situaciones, porque sí podemos presionar a nuestros gobiernos o a los gobiernos de allá en diferentes maneras. Así que no, el mundo, ¿no? Sepan, el mundo se moviliza también y no salgan tan inculpables algunos estados. Bien, pues muchísimas gracias, Fabio, por la entrevista. Nos quedamos A ustedes. con muchos elementos muy valiosos, el internacionalismo, la solidaridad, el trabajo en colectividad, en comunidades. Hay diferentes luchas, diferentes pueblos, con la pedagogía de la resistencia. Esperemos que pronto sea también la pedagogía de la victoria, ¿no? Porque siempre la izquierda no tenemos que quitarnos eso de que siempre perdemos, no es cierto. A veces ganamos, a veces también ganamos y debemos que ganar, si no, el mundo se va a poner mucho peor. Y pues muchas gracias, Fabio, y pues A ustedes. nos vemos a la audiencia el próximo martes. El próximo martes en Miradas Críticas. Y debemos de ganar, si no, la situación, ahí déjame, la situación, pero quería hacerles yo una información que se me estaba yendo antes de cerrar el programa. Viernes 24, este viernes 24 de octubre a las 4 de la tarde tenemos la reunión número 21 de la Comisión Especial de Búsqueda en el caso de la desaparición forzada de Gabriel y Edmundo
y la cita es en la Secretaría de Gobernación, viernes 24 de octubre a las 4 de la tarde. Ahí estaremos pues peleando porque como ustedes les hemos informado, está prácticamente trabado la Comisión Especial de Búsqueda, no quieren pagar peritos independientes, sus peritajes independientes son una basura, ya hay contrainformes que nos dicen que nos quisieron engañar o nos engañaron haciendo que buscaban, pero no buscaron absolutamente nada. Y pues la pelea está en este derecho de las víctimas de tener sus propios peritos independientes de confianza, con rigurosidad científica, que el mismo gobierno debe que pagar, porque todavía que desaparecen al papá o a la hermana de la víctima y todavía que las víctimas tengan que pagar para la búsqueda, pues sería inconcebible como lo está haciendo. Entonces nos vemos el próximo viernes, 4 de la tarde, ahí en Secretaría de Gobernación. Es la reunión y también para no variar, hay meeting frente a la Secretaría de Gobernación. Y pues muchas gracias, nos vemos el próximo martes en Miradas Críticas, la situación en México. Radio Común, en común con Comité Cerezo México, les esperamos en la siguiente entrega. Miradas Críticas, la situación en México. Una iniciativa radiofónica de Comité Cerezo México. Vida digna. Memoria, verdad, justicia. Radio Común.